Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias. Gracias a toda la gente por sus comentarios. Le prometo que en las redes sociales vamos a mandar toda la información de lo que le decía de esto del examen de la UNAM. Ya nos llegaron varios mensajes, ya también nos mandaron ahí algunas preguntas. Solo les recuerdo, hoy continúan en Oaxaca, posteriormente el 16 en Tijuana y 17, 18, 19 en la Ciudad de México para los exámenes de la UNAM y por supuesto ya le voy a estar informando. Bueno, como ve, tenemos invitado el día de hoy en la cabina. Está con nosotros el licenciado David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y de la Asociación de Hoteles de Tulum. Vamos a ver cómo cerró esta temporada y qué se viene en los próximos meses. David, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días a ti y a quienes nos escuchan esta mañana. Pues muy bien, con mucho entusiasmo de lo que viene. Sí. Finalmente ha sido un verano sumamente complicado, mucho más de lo que se prevía, pero con buena esperanza que los números finalmente van a repuntar y vamos a tener una temporada de invierno muy buena. Sí, el verano finalmente, aunque todavía no concluye, Correcto. no levantó. No nada más no levantó, ¿no? Sino nos llevó a una situación que francamente nos pone a prueba, a donde es sumamente difícil sostener el empleo. Te diría que fue un escenario pues, parecido a COVID, Sí. así a ese nivel, ¿no? Hay una buena parte de la hotelería de nuestro destino, de Tulum, reportaba ocupaciones entre el 15 y el 20%. Los todo incluidos tienen canales de distribución más establecidos, pero igual andaban oscilando entre el 30 y el 40%. Desde luego, con esta ocupación, pues, no nada más no es posible cubrir los gastos, no es posible cubrir la nómina, ¿no? Claro. Y además de eso, pues hay que hacerle frente al sargazo. Son inversiones y gastos millonarios, ¿no? Entonces, es un escenario en el tiempo insostenible para la hotelería. Claro, no es solo la hotelería quienes sufren, ¿no? Cuando no hay gente en el destino, pues sufren prácticamente todos los sectores. Oye, perdón que te interrumpa, pero ahorita que me dices, como en la época de la pandemia, pues ya que te pones a revisar, pues creo que está mucho peor, porque en la pandemia, pues solamente tenía que seguir pagando sueldos, pero pues en insumos y el sargazo, pues el sargazo no era problema porque pues no importaba que el sargazo llegara, además de que no llegaba en esa magnitud. Creo que está mucho peor que la pandemia. Correcto, para el hotel representa un costo más elevado estar abierto con una ocupación tan baja que estar cerrados y cubriendo los gastos de nómina. Se hace un gran esfuerzo por no tener despidos, por evitar días solidarios, pero es prácticamente imposible e insostenible el sostener ocupaciones bajas por tanto tiempo, ¿no? Empezamos a ver ocupaciones bajas hacia finales de mayo, ¿no? Que por cierto coincide con el mayor arribo de sargazo. Los meses de junio y julio fueron sumamente complicados. Agosto, pues no pinta mucho mejor. Y septiembre, pues tampoco será... en septiembre se acabó el verano. Entonces, sí hay que tener conciencia de esto, ¿no? Es un escenario en el tiempo insostenible. Esto lleva a muchos hoteles, pues sí, efectivamente a cuestionar la viabilidad de su operación y sobre todo en algunos casos particulares a la zona costera de Tulum y o al Parque Nacional, a estimar un poco más viable la operación estacional, ¿no? Tú bien lo decías, comparado a pandemia, pero en pandemia pues no había que recoger sargazo. Claro. Y además había apoyos, ¿no? Que apoyos me refiero, por ejemplo, por parte de la banca. Hace mucha falta que se reconozca la situación por la que estaba pasando el turismo nacional y el turismo en el Caribe mexicano y se den estímulos, no que nos den dinero, pero sí posibilidades de reestructurar los préstamos que tenemos. ¿Para qué? Para poder sostener el empleo y sostener los esfuerzos importantes que hace la hotelería, el sector hotelero, para remoción de sargazo. Que ese finalmente es un gasto que no estaba, vamos a llamarle, proyectado desde un inicio. ¿Cuánto están gastando actualmente para la recolección del sargazo? Varía según de hotel a hotel, ¿no? Es muy difícil estimarlo como una condición generalizada. Hay hoteles que les rebasa y de plano no tienen mucho que hacer,
pero yo te diría que es un gasto, imagínense esto, por lo menos 3 veces más que lo que gasta un hotel por energía eléctrica. Estamos hablando de millones de pesos, ¿no? Desde luego hay que buscar maneras más eficientes de emplear este recurso, que no sean gastos, que sean inversiones, que no solo sea retirarlo de la playa, sino que Claro. veamos mecanismos que eviten que llegue a la playa, ¿no? En el caso de Akumal vamos a evaluar la posibilidad de nueva cuenta colocar casi 1 kilómetro de barrera para la próxima temporada. También hay que decirlo, esta temporada del sargazo pues ya está llegando a su fin y debemos de prepararnos para el siguiente año, ¿no? Para estar listos a partir de marzo del siguiente año. Esto en relación al sargazo. Ahorita que dices que está por concluir la temporada del arribo del sargazo, pero también está por iniciar, sin duda, lo que para la zona de Quintana Roo es la mejor temporada del año, que son las vacaciones de invierno. Correcto, y ve qué peligroso, ¿eh? Nuestra temporada baja está coincidiendo cada vez más con la temporada alta de sargazo, ¿no? Entonces, sin duda hay una correlación entre la llegada de esta alga y nuestra baja ocupación, además de que nos carga un costo que en el tiempo es insostenible. Y bueno, durante todo este escenario tenemos otro factor que nos afecta mucho a quienes nos dedicamos al turismo y particularmente a la hotelería, que es el tipo de cambio, ¿no? Sí, sí, Eso también, hace sí. que el destino sea caro. Sí. Por eso vemos otros destinos resurgiendo. Por ejemplo, ahora está muy de moda Japón, ¿no? Tienen un tipo de cambio un poco más accesible y pues la gente opta para irse para allá, ¿no? El tipo de cambio al nivel que está dificulta la operación hotelera y a su vez encarece el destino para nuestros visitantes. Así es, este tipo de cambio que, bueno, en muchos sectores beneficia, pero en el sector hotelero, sobre todo en un destino como Tulum, en la competencia internacional, pues no favorece absolutamente nada. Sí para el turista, sí para el paseante, pero no en el tema del proveedor, en el tema no es lo mismo lo que reciben de propina los meseros, los servicios, todo esto, ¿no? Bueno, y para el turista internacional no. O sea, en su caso, para el turista nacional puede tener una ventaja, ¿no? Sin lugar a duda, el mercado nacional es importante para el Caribe mexicano y para Tulum, pero finalmente la mayor derrama viene por nuestros visitantes internacionales, ¿no? Si lo vemos por número de llegadas, pues sí, el nacional es el segundo, pero si lo vemos por derrama, cambia mucho. Y bueno, pues ahí sí el tipo de cambio no nos ayuda a ser competitivos y no nos ayuda a poder hacer frente a pues la operación hotelera, hacerle frente al sargazo, y es uno de los factores que contribuyen a un mal escenario que se vivió en verano. Pues ya vimos el tema del sargazo, hemos estado viendo muchos temas, pero hay un tema que de repente se queda, no sé si en el olvido o de repente se mandan dos tipos de mensaje que tiene que ver con la reglamentación, poner orden en las unidades de renta vacacional a través de una página, a través de las cuestiones digitales. No vamos a mencionar ninguna empresa porque hoy son varias, pero eso finalmente para el sector hotelero, y no quiero hablar solo en cuestión de destino, sino en cuestión hotelero, sigue siendo un gran problema o ya se está resolviendo. A ver, yo no creo que es un problema para el sector hotelero, nada más. Creo que es un problema a nivel destino muy preocupante en Quintana Roo, en el Caribe mexicano, pero alarmante en Tulum. Fíjense nada más, Tulum representa el 20%, casi el 20% del total de los registros activos de renta vacacional de todo el estado. 20%, 19 punto de fracción por ciento, mientras que solo tiene el 8% de las habitaciones hoteleras. Ahí hay un claro desbalance. Es un problema que para mí no se está resolviendo o atendiendo con la urgencia que debiera de tener. En el caso concreto de Tulum, claramente connota un descontrol que hubo partiendo desde la construcción, a dónde y cómo se hacían estos edificios. ¿Qué es lo que se ve en Tulum? Se ven edificios completos dedicados a este esquema, ¿no? Lo cual es pues, muy distinto a que una persona rente su departamento, su casa, para poderse ir de vacaciones. En Tulum vemos que la mayor parte de la oferta de renta vacacional
Se trata de unidades completas, o sea, edificios completos. Y de hecho, cuando te lo venden casi casi de se paga solo. Te garantizaban el ingreso no estuvo ahí y hoy pues hay una sobreoferta por parte del sector inmobiliario. Por cierto, muchos de estos edificios ahora inconclusos, ¿no? Que también llaman a otro tipo de crímenes, robos y demás, ¿no? Pero hay algo que sí quisiera puntualizar y señalar que me parece increíble y no se está extendiendo, que es que muchos de estos registros de rentas vacacionales se dan incluso en las zonas irregulares o zonas de invasión. Entonces, dentro del municipio de Tulum. Dentro del municipio de Tulum. Entonces, ¿qué sucede si un visitante va ahí? ¿Qué experiencia se va a llevar? Y finalmente, esa consecuencia de mala experiencia, ¿para quién es? No es para la plataforma que lo rentó, es para el destino. Claro. No se habla mal de Tulum. Y bueno, pues eso lo pongo como un... Porque además, a ver, tenemos por ahí un gráfico que sacamos precisamente de una de las plataformas, en donde incluso señalamos ahí algunos de los lugares donde están los asentamientos irregulares o invasiones. Y además, David, o sea, son hospedajes que están por encima de los 1,500, cerca de los 3,000 pesos. Zonas en donde incluso también por ahí realizamos un recorrido, pues muchas veces ni siquiera cuentan con todos los servicios. No. Y es ahí a donde están llegando los turistas, y esto no se dice en la plataforma. Otro dato, el 95% de la oferta de renta vacacional de Tulum se trata de unidades completas, o sea, edificios completos que fueron exprofesamente hechos para ese uso, colocados pues en algunas ocasiones, como lo vemos aquí, en lugares que no son aptos para captar turismo. Son problemas que van desde falta de agua, falta de pavimentación, pero lo más importante que debe de tener una de estas unidades y en sus inmediaciones, seguridad. Correcto. En la hotelería pues estamos sujetos a todo tipo de revisiones, vistos buenos, protocolos, lo cual garantiza una vivencia, además de una buena experiencia, una vivencia segura. En la renta vacacional difícilmente se puede garantizar lo mismo. Estamos además en una condición pues, muy retrasada respecto a lo que se hace en otros destinos, ¿no? Por ejemplo, en España, la ciudad de Madrid, si uno renta un departamento de renta vacacional en cualquier plataforma, debe demostrar no solo el pasaporte de quien lo renta, sino de todos quienes se hospedan e ingresan ahí. Tienen por reglamentación una cámara en la entrada y bueno, pues esto ayuda a proveer. O sea, tienes que identificarte. Cada persona que entra al departamento de renta vacacional, ¿no? En general en México, en Quintana Roo, particularmente en Tulum, estamos frente a una situación pues, de bastante retraso. Se está atendiendo, hay mesas de trabajo con la Secretaría de Turismo, donde el tema empieza a tener cierta atención, relevancia. Me parece que con la intención de llevarlo a una fiscalización efectiva. Creo que lo que se requiere es, además de todo, ponerle límites a este tipo de oferta, ¿no? Hay que estar conscientes que no es lo mismo la derrama económica y el beneficio social que puede venir a través de un huésped hotelero que lo que viene a través de un turista que se queda en una de estas plataformas. Claro. Estamos viendo ahorita algunas imágenes de este recorrido y efectivamente vemos cómo se encuentran en las inmediaciones de estas invasiones con asentamientos irregulares, en donde además hay problemas de movilidad, de seguridad, de servicios, que ¿por qué se permite este tipo de cosas? ¿No? Creo que esa es parte de lo que debería de cuestionarse. Efectivamente, y acabas de tocar otro punto que es sumamente relevante para Tulum, y es uno de los puntos torales que se deben de atender para mejorar la experiencia del destino, que es la movilidad, ¿no? Hemos por tiempo buscado que esto se mejore. La movilidad en Tulum pues, es uno de los principales motivos de queja. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues llegar a la temporada alta finalmente con tarifarios registrados, autorizados y claros, ¿no? A mí me parece increíble que por tanto tiempo no podamos tener en Tulum tarifarios.
¿Culpa de quién? No sé, ¿no? Pero se habla de que... ¿Eso lo han discutido ustedes? ¿Con quién? Sí, y entendemos que hay algunas intenciones de incluso poner taxímetros. Qué bueno sería. Sí, Ojalá esa sería la mejor pudiéramos opción. llegar a eso, pero sí es uno de los temas urgentes, ¿no? Vemos cómo los hoteles EP o no todo incluido se ven mucho más afectados en su ocupación respecto a los todo incluidos. Y este dato es interesante porque finalmente depende mucho quien está en este tipo de hoteles de tener transporte. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en Tulum? No tenemos un transporte público de calidad, ¿no? Los taxis no tienen tarifas claras y del otro lado, pues frente a los coches turistas con autos de renta, también ha habido señalamientos No, de es que... situaciones de extorsión y demás, ¿no? Entonces, es un destino con una movilidad carente, ¿no? Parece que en el plan Renace Tulum y en los esfuerzos que está impulsando la presidenta, la gobernadora Mara Lezama y nuestro secretario de Turismo, esto se está atendiendo. Por cierto, el día de hoy van a tener una conferencia importante con nuestros compañeros, amigos taxistas, que ayuda a tratar mejor al visitante y es muy importante, ¿no? Finalmente en Tulum vamos a tener una buena ocupación, el invierno viene muy bien, yo les podría asegurar que el invierno va a estar incluso mejor de lo que vimos en la temporada 2025, pero no podemos llegar a esa temporada y tener los mismos Claro, los mismos problemas. problemas. Los taxistas sin tarifario, por ahí una oferta vacacional en o colindante a la invasión, ¿no? Y lo que sí es en todos los casos inaceptable es la extorsión policial. Eso puedo decir que se está atendiendo, sí hay grandes esfuerzos, pero sigue sucediendo. Y eso es y debe de ser inaceptable en todos los casos. Sí, porque ahora en diciembre, que evidentemente se espera que haya mucha mayor cantidad de turistas, pues es en donde muchos empiezan a lamerse los bigotes y a afilarse las uñas, ¿no? Porque ven esa oportunidad, pues, de obtener dinero de manera ilegal. Y lo que sí es preocupante, este tema de las plataformas digitales, aquí constantemente en Agenda QR presentamos recomendaciones, sobre todo de qué tienen que hacer los hoteleros, sobre todo en las cuestiones del registro de menores para tratar lo del abuso infantil. Aquí tú puedes llegar con uno, dos, tres o cuatro. No quiero darle idea absolutamente a ningún desgraciado, a ningún delincuente, pero esa es la realidad. Tú llegas a este tipo de rentas con un menor y pues nadie se da cuenta que entras con un menor. Ha habido legislación reciente que obliga a la hotelería a esta verificación. En realidad, con esta legislación, nada cambió porque los hoteles tenemos esos protocolos desde hace mucho tiempo. Recuérdanos cuál es el protocolo que se sigue. Vamos, si llega un adulto con un menor que claramente no hay un parentesco, pues se hace una entrevista, se hace una verificación y no es algo que pasa desapercibido, claro, para nada, ¿no? Yo no sé si lo mismo se puede garantizar en una plataforma de renta vacacional. Te dejan las llaves en una cajita. Y ahí hay que recordar que Quintana Roo es el primer estado en tratar menores. Así Entonces, es un problema que debemos atender, ¿no? Finalmente, quiero ser muy claro en algo, no es que queramos que todo sea hotelería. No. Debe de haber renta vacacional, sí, pero organizada. Bajo las mismas reglas. Sí, por ejemplo, otro factor importante, la renta vacacional no contribuye con el derecho a saneamiento ambiental, que tanta falta nos hace para combatir el sargazo. ¿A qué voy con todo esto? Finalmente, el costo de operación de la plataforma de un registro de renta vacacional es una carga para el destino, ¿no? Los huéspedes de una renta vacacional también utilizan agua, drenaje, recolección, seguridad, y en un destino como Tulum, que tiene una capacidad sumamente frágil y limitada, pues esto no nos ayuda a que finalmente podamos tener servicios de calidad para nuestros huéspedes, ¿no? También ser muy claro en algo. Quien hace algo, quien obra mal en la temporada alta, quien sea, un establecimiento, un taxista, un policía, esos abusos, pues permean hacia la temporada baja, ¿no? Claro.
Entonces, otra vez tendremos una magnífica oportunidad porque les garantizo que Tulum va a tener una buena temporada de fin de año y está en nosotros ver si podemos mejorar todos estos aspectos que finalmente laceran la imagen del destino. Pues sí, ahí está el mensaje. Hay que trabajar y recordar lo que siempre hemos señalado. Anfitriones somos todos en un estado que depende la mayor parte económicamente hablando de las cuestiones turísticas. David Ortiz Mena, nos gana el tiempo, siempre muchos temas que platicar contigo, así que siempre estará la invitación para que nos visites. Muchas gracias. Muchas gracias, Mir. Ahí está el licenciado David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y de la Asociación de Hoteles de Tulum.